pero para que sepa que estamos pendientes del tema. ¿Listos? Entonces, sin más preámbulos, en esta mañana quiero dejarlos con nuestra predicadora, Angélica Segura. Ella es la predicadora del día de hoy. Entonces, quiero dejarlos con ella en esta mañana, que es la que nos va a traer la palabra. ¿Dispuestos? No sé si Jenny estará conectada. Ok, listo, perfecto. Vamos entonces a darle espacio a Angélica en esta mañana, que nos va a traer la palabra. Muy atentos y muy dispuestos. ¿Listos? Acercarme. Y bueno, muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Qué bendición poder estar aquí con ustedes, traerles la palabra. Para mí siempre será un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar en esta mañana, que Dios toque el corazón de cada uno de los que me escuchan y que pueda Dios hablarles también a su vida. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, en este tiempo, porque me permites hoy traer esta palabra. Y yo oro, Padre, que así como tocaste mi corazón con esta palabra, puedas también tocar el corazón de mis hermanos, Dios. Mira, tú conoces sus necesidades, tú conoces la realidad de cada corazón, Señor. Yo oro que en este día, Dios, tu palabra sea un reto y sea un rema, Señor, sea una palabra viva sobre cada persona, Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra del día de hoy la he titulado anhelos. Anhelos. Hay poemas, hay canciones con esta palabra anhelos. Y lo primero que quiero compartirte es, ¿qué es un anhelo? Un anhelo, la definición de anhelo. Un anhelo es un deseo, pero no es cualquier deseo, es un deseo intenso o vehemente de una cosa, de una persona, de algo, ¿cierto? Todos en nuestra vida hemos tenido anhelos en nuestro corazón. Hay anhelos más fuertes que otros, ¿cierto? Hay personas que tienen anhelos de tener una familia y son anhelos muy fuertes en su corazón. Como tal vez una persona puede llegar a anhelar tener una mascota, pero si no se dan las cosas, pues les da como igual. Entonces, digamos que en el tema de los anhelos hay anhelos más fuertes, que nacen como de lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Y que son persistentes en nuestro corazón hasta que se cumplen. Por ejemplo, yo anhelo viajar a Europa. Algún día, de pronto Dios me conceda esto. Pero si no pasa, si no llegara a pasar, pues digamos, puedo vivir con eso. Un anhelo que aunque lo tengo en mi corazón, si no se cumple, pues ya, sencillamente no voy a sufrir por eso. Pero desde muy joven, desde que recibí al Señor, yo anhelaba servirle al Señor. Y ese ha sido un anhelo muy fuerte en mi vida y que ha persistido y ha durado y ha permanecido conmigo durante toda mi vida. Por favor, quiero que vayas conmigo al Salmos 14. Y en este tema de los anhelos, ¿sí? Hay personas que anhelan, como dije hace un momento, terminar una carrera, tener una familia, tener hijos, viajar, tener una empresa. En fin, hay muchos tipos de anhelos que son buenos, que Dios los pone en nuestro corazón, son humanos estos anhelos. Pero hoy yo quiero compartir contigo en esta palabra un anhelo diferente, ¿sí? Un anhelo que tuvo un hombre en la Biblia, un salmista, y que plasmó allí en el Salmo 84, Salmos 84. Y es un anhelo poco usual entre nosotros, que debería ser usual, pero pues no mucha gente tiene este anhelo. Y por favor quiero que vayas conmigo al Salmos 84, versículos 1 y 2. Este Salmos es escrito por los hijos de Coré, que ellos escribieron algunos salmos, no muchos, pero algunos de los salmos que están en la Biblia. Y vamos a leer, por favor, juntos el versículo 1 y el versículo 2.
Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela, ojo con que aquí viene el anhelo de este hombre que escribió esta porción de la Biblia. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi carne y mi corazón, mi corazón se refiere al ser interior, a nuestro espíritu, a nuestra alma, y mi carne, a nuestro cuerpo, cantan al Dios vivo. Y vemos aquí un anhelo raro, ¿no? Anhelaba los atrios de Jehová. Y hay otros salmos por ahí que dice otro salmista que prefiero, ¿cómo es? Un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces hay algo especial allí, ¿cierto? Si este hombre que adoraba a Dios, los salmistas eran adoradores, desde luego servían en el templo, en este entonces, pues este salmista se refería a los atrios en el marco, en lo que se llamaba como el tabernáculo, y bueno, posteriormente fue el templo de Salomón, pero él anhelaba estar allí, en esos atrios. ¿Qué pasaba en esos atrios? Entonces, para analizar este anhelo, para saber qué era lo que en verdad anhelaba este hombre, y que era un anhelo diferente al que nosotros, tú y yo, podemos llegar a tener en nuestras vidas, que son los anhelos normales, por los cuales a veces no siempre nos esforzamos, trabajamos, oramos, ¿sí? Por lo normal en nuestra vida. Quiero que hagamos un recuento, que hagamos un análisis de qué implicaba el atrio, ¿sí? Qué implicaba que este hombre dijera, yo anhelo los atrios, dice, y no era cualquier anhelo, no era cualquier deseo, decía que era un deseo ardiente, ¿sí? Cuando compartimos al principio la definición de anhelo, dice que un anhelo es un deseo intenso y vehemente por algo, ¿sí? Es algo que como que te consume por dentro, ¿sí? Si no lo tienes, si no lo obtienes, no vas a descansar. Ese tipo de anhelos del que yo estoy hablando, no de cualquier anhelo que si se cumple sí y si no se cumple también, no, sino algo muy fuerte en nuestro corazón. Entonces, el primer punto que quiero compartir contigo para que podamos todos comprender más profundamente el significado espiritual de lo que implica que este hombre dijera que anhelaba ardientemente los atrios de Dios, de Jehová. Vamos a hablar primero de qué era el atrio, ¿cierto? Porque cada uno de ustedes, de acuerdo al nivel de conocimiento que tienen de la palabra, pueda que algunos lo sepan, lo tengan claro, pero pueda que otras personas no lo tengan claro. Y el atrio era una parte del templo que Dios había mandado a construir. Primero el tabernáculo, que fue construido por Moisés, en el cual Dios le dio el diseño de ese tabernáculo, y una de las partes del tabernáculo era el atrio. Pero ya subsiguientemente, luego Salomón también construyó un templo, y el salmista pueda que estuviera en los tiempos de ese templo de Salomón. Pero el diseño original del tabernáculo con cada uno de sus componentes lo dio Dios a Moisés. Amén. Y quiero, por favor, que vayas conmigo al Éxodo 27. No voy a tener extensos capítulos enfrente a este tema, pero sí vamos a leer algunas porciones para que tú y yo podamos comprender qué era el atrio y por qué este hombre anhelaba ardientemente el atrio, los atrios de Jehová. Entonces, por favor, ve ahí conmigo a Éxodo 25:40. Vamos primero a Éxodo 25, vamos a leer solo ese versículo. Entonces, amén, si ya lo tienen, vamos a ir todos a la palabra. No hay mayor tesoro y deleite que poder estudiar la palabra y meditar en ella. Y dice Dios dándole instrucciones a Moisés. Recordemos que Moisés es el que tiene la revelación del diseño del tabernáculo, y parte de ese tabernáculo era el atrio. Dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y entonces el atrio,
que hacía parte de este tabernáculo tenía un diseño de Dios, tenía unas especificaciones, ¿sí? Estas especificaciones, y quiero contarte esto para que a lo largo de la palabra puedas como ubicarte, todo lo que fue mostrado en este tabernáculo era una metáfora, era una semejanza, era como algo que mostraba una verdad espiritual que luego se manifestaría en Jesús y en su sacrificio. Entonces, por eso lo importante de entender y comprender estos temas relacionados con el tabernáculo, y bueno, específicamente hoy vamos a hablar del atrio. Entonces, ese atrio era como un patio interior que cercaba o estaba alrededor de una edificación. La edificación en este contexto era el tabernáculo. Allí habían dos lugares que se llamaban lugar santo y lugar santísimo. Y por fuera, alrededor de ese tabernáculo, estaba el atrio, ¿sí? Ahora Dios le muestra el diseño y no fue, Moisés no hizo el atrio ni el tabernáculo de cualquier manera, sino de acuerdo a unas medidas muy exactas, utilizando unos materiales muy exactos. Era un modelo conforme al corazón de Dios, ¿sí? No se podía hacer de cualquier manera. Entonces, el atrio era esa parte exterior del tabernáculo, ¿sí? El atrio era constituido por, ahora sí vamos, por favor, el Éxodo 27, versículo 9 y 10, Éxodo 27. Y aquí, en el versículo del 9 al 19, ahí está todo, por si tú lo quieres estudiar en tu casa, ya con mayor detalle, el tema de la descripción del atrio. Pero en el versículo 9 y 10 dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Entonces recuerda, atrio era un patio exterior que rodeaba una edificación, en este caso el tabernáculo. Dice, al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino. Ojo, los materiales, lino torcido de 100 codos de longitud para un lado, y versículo 10, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles sobre las columnas en la parte de arriba, molduras de plata, y tenían bases. Bueno, entonces el atrio estaba constituido, este patio exterior, constituido por columnas y por cortinas. Las cortinas tenían unas indicaciones, debían ser de una tela específica, no de cualquier manera. Y vemos entonces que, las cortinas alrededor de 126 metros en derredor, era el tamaño de estas cortinas que rodeaban el atrio, y las medidas se dan en codos, pero digamos, convirtiéndolo ya a metros, que nosotros ya conocemos la medida de los metros. También vemos unas columnas, y estas columnas nos hablan de firmeza, ¿cierto? De bases. El atrio era sostenido por columnas, y estas columnas tenían unas bases también. Ahora, dentro del tabernáculo, dentro del atrio, por favor vea el versículo 19 de ese mismo Éxodo 27, dice que todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, o sea que tanto en el tabernáculo como en el atrio habían unos utensilios, habían unos muebles muy especiales que tienen una significancia espiritual, que tienen un símbolo, ¿sí? Dice que todos estos elementos serán de bronce, ¿sí? No eran de cualquier material. Y el bronce representa el juicio de Dios, ¿sí? El juicio de Dios, por eso estos utensilios eran de bronce. Al ser el lugar, ahora, el atrio, como veíamos, era un lugar en donde los sacerdotes, que eran los únicos que podían entrar allí a ofrecer sacrificios en el atrio, ellos debían prepararse. Así que el atrio nos habla de un lugar de preparación para nuestro encuentro con Dios. Entonces, velo tú como aterrizando al anhelo que tenía el salmista. Él anhelaba el atrio, él anhelaba estar preparado para el encuentro con Dios. Él anhelaba la cercanía a Dios. Él anhelaba estar cerca, estar en su presencia, buscar su rostro. Este era el anhelo de este hombre. El atrio también nos habla de expectativa,
porque resulta que el sacerdote, que habían sacerdotes que ofrecían unos sacrificios allí en este atrio por el pueblo, ¿sí? Esto todo está en Levítico, en Números, en Éxodo, todo está establecido allí en la ley de Moisés. Ellos intercedían por el pueblo, pero también había una expectativa de un sacerdote que se llamaba el sumo sacerdote y que una vez al año, no voy a entrar en detalle porque esto no trata la palabra, él debía entrar al lugar santísimo, que era el lugar más sagrado del tabernáculo en donde moraba la presencia de Dios, y él debía hacer un sacrificio una vez al año por todo el pueblo para expiar, para, digamos, momentáneamente limpiar la culpabilidad por el pecado del pueblo, pero esto era momentáneo, esto ya, digamos, deja de ocurrir cuando llega el sacrificio máximo que es el de Jesús. Pero a qué voy, que en el atrio también había expectativa de encontrarse con literalmente la presencia de Dios. Esto no era posible para todos los sacerdotes ni para todo el pueblo, solo para el sumo sacerdote, pero él era el representante de todo el pueblo para entrar a la presencia de Dios. O sea que cuando hablamos de atrio, hablamos de expectativa para encontrarnos con Dios, hablamos de preparación para encontrarnos con nuestro Dios. También el atrio nos habla de seguir instrucciones de Dios, ¿sí? Porque veíamos que Moisés no hizo el atrio de cualquier manera, sino que lo hizo con unas especificaciones. Y si anhelamos esos atrios, también estamos hablando de anhelar el plan de Dios para mi vida, de anhelar instrucciones, de anhelar el modelo que Dios tiene para mi vida. Y de esto me habla el atrio, este patio en donde se encontraban unos muebles y en donde estos hombres en el Antiguo Testamento, recordemos, ya en el Nuevo Testamento no se nos habla como de estos sacrificios, ¿sí? Esto queda abolido a partir del momento en que Jesús viene y hace su sacrificio perfecto a la cruz. Pero qué bonito poder nosotros también tener este tipo de anhelos por la presencia de Dios. Ahora ya no es como tal un atrio físico, sino lo que eso simboliza espiritualmente para nosotros. Amén. Este es el primer punto. Ahora, en los restantes puntos que quiero enseñarte, quiero hacer la analogía porque en el atrio habían 3 estructuras principales, ¿sí? La primera de ellas es la puerta y el segundo punto lo he denominado anhelemos su presencia. Son 3 cosas que yo quiero compartir contigo y que quiero animarte a que tú también anheles de Dios. No solamente que Dios te dé el trabajo, no solamente que Dios te dé la familia, no solamente todas estas cosas están muy buenas, están bien, pero anhela también a Dios, anhela también su presencia. Y lo segundo, el segundo punto es anhelemos su presencia, amén. Y para ello quiero hablarte de la puerta, de lo que significaba la puerta del atrio. Por favor, ve a Éxodo 27:16. Dice, ¿ya lo tienen? Ahí mismo. Amén. Dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Será muy grande. De azul, ojo que no era de cualquier color ni de cualquier material, era de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador. Era alguien especial que iba a ser escogido en medio del pueblo para hacer esta cortina, que iba a tapar esta puerta, ¿sí? Porque la iba a aislar del pueblo en general. Allí en el atrio solo entraban los sacerdotes a ofrecer sacrificios. Y dice, y con sus columnas 4, con sus 4 bases. La puerta. Esta puerta era ancha, de acuerdo a las indicaciones que nos da Moisés en Éxodo. La puerta era una puerta ancha, ¿sí? Ahora, esta puerta tenía los mismos colores que los velos del tabernáculo, que era ya internamente donde ya moraba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Esta puerta tenía esos mismos colores, y estos colores simbolizan a Jesús. La puerta simboliza a Jesús, simboliza la presencia de Dios. Y veamos que el azul simboliza a aquel que descendió del cielo y se hizo hombre. Es el Hijo de Dios que desciende del cielo y se hace hombre.
El púrpura simboliza a ese Hijo de Dios que aunque sufrió, recibe la gloria divina. El púrpura. Recordemos que cuando Jesús fue a la cruz le pusieron una manta que era púrpura y carmesí. Y esto tiene ese significado, estos colores. El carmesí significa el dolor y el sufrimiento de Cristo. El carmesí es un rojo muy fuerte y el simbolismo y la metáfora de que esta puerta tuviera una cortina con este color también implica a Jesús, está mostrando a Jesús, es una metáfora de Jesús. Y el lino fino nos habla de la vida pura de Cristo, ¿sí? Una vida sin mancha, un hombre justo para con Dios y justo para con los hombres. Entonces la puerta nos está hablando de Cristo. Como era una puerta ancha, vemos a Cristo abriendo sus brazos llenos de gracia para recibir a los hombres. Y cuando yo te digo anhelemos su presencia, te estoy diciendo tienes que anhelar a Cristo en tu vida. Amén. Tienes que anhelar la santidad, tienes que anhelar la presencia de Jesús. Tienes que recordar que Él está con sus brazos abiertos esperándote para que tú también le anheles y le busques. Yo sé que a veces el día a día nos envuelve y somos muy dados a las cosas materiales, ¿cierto? Yo mismo analizo mi vida y a veces uno es muy dado a pedir lo que puede ver, a pedir el sustento, a pedir el pan, pero a veces no nos detenemos en nuestra vida cristiana y es necesario que lo hagamos para también empezar a anhelar a Jesús, anhelar la presencia de Dios, que no se nos escape nuestra vida cristiana solo de pedir cosas materiales, ¿sí? Y pedir las bendiciones y no anhelar al que nos bendice, que es el Señor Jesús. Ahora por favor ve a Juan 10:7. Jesús mismo habló de Él como la puerta. Y aquí corrobora de que esta puerta del atrio es una metáfora y una referencia de Jesús y de la presencia misma de Dios. Juan 10:7. ¿Me ayudas a leer? Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Amén. Juan 17. Y Jesús dice, aquí hay una parábola, en este texto dice la parábola del redil, pero Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor, pero él también está diciendo, yo soy la puerta. Y la puerta me habla a mí de entrar y de salir, me habla de libertad. Cuando anhelamos a Jesús, vamos a tener libertad, vamos a tener acceso a su presencia. Cuando anhelamos a Jesús, vamos a tener su presencia misma guiándonos, su presencia misma consolándonos, su presencia misma hablándonos. Así que yo te invito a que anheles a Jesús. Anhela la puerta. En el atrio había una puerta que tenía una cortina y esa cortina representa a Jesús. Ya vimos cada uno de lo que implicaban estos colores con los que iban a ser decoradas estas cortinas. Y Jesús nos atrae hacia Él. Cuando le anhelamos y le deseamos, Él mismo también nos acerca y nos revela mayores cosas, ¿sí? Yo pienso que cuando este hombre salmista del Salmo 84 dice, anhelo los atrios, anhelaba, aunque en la revelación del momento que él tenía, él no sabía, de alguna manera no tenía claridad sobre que esa puerta de ese atrio que él anhelaba era Jesús, era el Salvador que iba a ser enviado por Dios. Él anhelaba porque sabía que había allí la presencia de Dios, que había algo espiritual que ocurría en los atrios de Jehová. ¿Sí? Que no ocurría en ningún otro lugar. Amén. Entonces, yo te digo, anhela la presencia de Jesús en tu vida, habla a Jesús, o sea, que tu oración íntima no sea solo pedir y pedir y pedir, ¿sí? Yo he tenido un tiempo en donde Dios me pone solamente a decirle que anhelo su presencia, que anhelo que Él me acompañe, que anhelo que Él me guíe. Entonces, yo te reto que en tus devocionales tengas tiempos con Dios en donde solo le digas que le anhelas a Él, solo le digas que le anhelas su presencia. Ahora, esta puerta también nos habla de redención, ¿sí? Porque al entrar como a estos atrios, al atravesar esta puerta, lo que hacían los sacerdotes israelitas en el tiempo de la ley era llevar sacrificios, ¿sí? que presentaban allí por el pecado del pueblo, y esto pues era como algo que Dios había mandado en esta dispensación, en este tiempo.
Pero también nos habla de ese carácter redentor, porque Jesús, que es la puerta, ¿saben? Lo primero y lo principal que ha hecho con nuestra vida es redimirnos del pecado y de la muerte, y eso nunca lo podemos olvidar. Por más bendiciones que tengamos materiales o cosas que Dios haga, sueños que Dios cumpla, nunca podremos olvidar que Dios nos ha redimido, que Dios nos ha salvado, ese primer momento en donde ya sabemos que somos de Él, y que ya no iremos al infierno y que no iremos a un juicio, sino que Dios nos ha redimido. Y esta puerta también nos habla de esa redención de Jesús. Ahora, también en la puerta nos simboliza, ya dije, la libertad, tener paz, felicidad, plenitud y gozo. Por favor, Salmos 16, 11. Cuando buscamos la presencia de Dios hay plenitud y gozo. Y cuando encontramos en nuestra vida esa puerta y meditamos en esa puerta que es Jesús, va a venir sobre tu vida esa plenitud. Amén. Amén. Salmos 16, 11. Y dice el salmista, en este caso David, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud. Cuando anhelamos la presencia de Dios, la presencia de Jesús en nuestra vida, hay plenitud de gozo. Si se ha menguado el gozo en tu vida, revisa, porque pueda que te estés tal vez ahogando en las cosas materiales, como el mismo Jesús hablaba, en el vestido, en la comida, pero no en la presencia del Señor. Entonces, cuando anhelamos la presencia de Dios, va a haber plenitud de gozo, va a haber plenitud en tu vida, te vas a sentir lleno, pleno, vas a estar feliz todo el tiempo, aunque vengan dificultades. Amén. Entonces, punto número 2, anhelemos su presencia. Recuerda, anhelos. Y no te vengo hoy a hablar de los anhelos normales. Quiero hablarte de anhelos diferentes, de anhelos espirituales que necesitas también como creyente, que son muy importantes en tu vida. Lo segundo, anhelemos su sacrificio, ¿sí? La cruz. Vamos a hablar del sacrificio. Ahora, había otro mueble en el atrio que se llamaba el altar de bronce. Por favor, vea Éxodo 27. Y vamos a leer el 1 y el 2. El altar de bronce. Este altar, este mueble también tenía otro significado muy profundo relacionado con el sacrificio, ¿sí? Era allí donde se sacrificaban las cabras, las tórtolas, todo lo que el pueblo llevaba para hacer sacrificios por el pecado, ¿sí? Y dice Dios: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos a cada uno de los lados, en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás ¿de qué? De bronce. Y este altar era otro objeto, como ya dije, que tenía un diseño de parte de Dios, no se hacía de cualquier manera, tenía unas medidas exactas, era de unos materiales que indicaban, que eran indicados por Dios a Moisés. Vemos que era un mueble cuadrado, ¿sí? Ahí en el versículo, en la parte final del versículo 1 del 27, será cuadrado el altar, ¿sí? Era un altar. Y este hecho de que esto fuera cuadrado nos habla del alcance universal del sacrificio. Ahora, este altar de bronce era una metáfora, era algo un cuadro, dicen quienes estudian estos textos, de lo que vendría, que era el sacrificio perfecto, el de Jesús en la cruz. Pero esto ya nos hablaba o nos profetizaba de ese sacrificio. Sin embargo, el hecho de que este mueble fuera cuadrado simboliza que el sacrificio de Cristo fue universal, ¿sí? No solo para los judíos, ¿sí? Sino que es un sacrificio hecho por Cristo para toda la humanidad. Recuerda, de tal manera amó Dios al mundo, un sacrificio universal. Y esta es la simbología de que este mueble fuera cuadrado. Ahora nos habla de 4 puntos, y nos resalta que tenían 4 esquinas, ¿sí? Harás cuernos en sus 4 esquinas. Y estas 4 esquinas también enfatizan la idea de que el sacrificio de Cristo es universal, los 4 puntos cardinales. Esto
esto nos habla de todo el mundo. Este sacrificio alcanzó a todo el mundo, a todo el planeta, a toda la humanidad. Ahora, el altar era de madera, no de cualquier madera, sino era de madera de acacia. Y la madera simboliza la humanidad de Cristo, su fragilidad. Cristo fue, desde luego, Dios encarnado, pero también sufrió como hombre, ¿cierto? Y fue a la cruz como hombre. Y la madera de acacia, este mueble era cubierto de madera de acacia, era de madera de acacia cubierto con bronce, nos simboliza la fragilidad, la humanidad de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de un altar? Ofrecer sacrificios, ¿cierto? Y el altar en el tiempo del que estamos hablando, de los atrios, continuamente era allí derramada sangre porque esto había sido instituido por Dios a través de la ley, de que todo se requería para todo. Si yo tenía un problema con mi vecino y entonces debía llevar una tórtola, una ofrenda para yo poder como arreglar el problema, y todo era a través de sacrificios pequeños, ¿sí? No del todo arreglaron el problema del pecado. Ahora el altar debía ser de bronce, y el significado del bronce es una persona tratada a través de la cruz de Cristo, a través de la justicia. El bronce nos habla de juicio, y este altar de bronce, a diferencia de la puerta, este altar era de bronce, y este utensilio nos habla pues como que el juicio de Dios venía sobre el pecado. Amén. Y todo esto nos lleva a pensar en la cruz de Cristo, en donde Dios no solo, nos envía a Jesús como esa puerta a través de la cual podemos tener la salvación, pero también nos envía a Jesús para un sacrificio vivo, a través del cual nosotros somos transformados, un sacrificio a través del cual somos hechos hijos de Dios, un sacrificio a través del cual somos santificados, somos sanados, somos liberados. Así que nosotros debemos anhelar también, así como anhelamos la presencia, debemos meditar y anhelar el sacrificio de Cristo. Ya lo hemos recibido en nuestro corazón, pero no debemos nunca dejar de meditar en él. ¿Por qué? Porque este sacrificio nos debe a nosotros cambiar la vida y la manera en cómo vivimos totalmente. Debemos llevar vidas dignas como cristianos, dignas de la cruz y dignas del sacrificio del Señor. Y una buena manera de anhelar ese sacrificio es también poderlo compartir a otros, hablarle a otros de la cruz, hablarle a otros del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que es un sacrificio perfecto, que es un sacrificio que nos limpia de todo pecado. Ahora, hay dos verdades de este altar de bronce que nos muestra la cruz. Finalmente, el altar de bronce nos habla del sacrificio de la cruz, de lo que ocurrió luego cuando Jesús viene y muere. Y hay dos verdades allí. Uno es el valor que tiene ese sacrificio por nuestra vida, y que debemos recordarlo siempre y tenerlo siempre presente. Nunca debemos olvidar la cruz, que es la que nos tiene en este camino como creyentes, como cristianos, la que nos adoptó. Y la doctrina de la sustitución. Sabemos que Jesús murió por nosotros, a cambio de nosotros. Quienes éramos culpables del pecado éramos nosotros, pero Jesús fue a esa cruz en sustitución por cada uno de nosotros. Y eso es algo que no debemos olvidar, ¿sí? La vida cristiana es una vida de muchos sacrificios, de mucho esfuerzo, a veces de morir, y nosotros no podemos perder eso de vista. Ni mi esposo ni yo ni venimos de una iglesia con una escuela que predique solo bendiciones y solo prosperidad, no, sino que también queremos enseñarte la otra parte, la parte de la disciplina, del sacrificio, de que ser cristianos cuesta, de que la cruz debe tener un significado en nuestra vida y no podemos ser indiferentes a la cruz. La cruz también nos trajo libertad en nuestro corazón, nos trajo redención, nos trajo que podamos ser libres de muchas cosas a nivel espiritual. A veces tú puedes en tu vida albergar ciertas luchas espirituales, pero debes recordar y debes tener presente y debes anhelar el sacrificio de Jesús para ser libre de esas luchas y no pasarte toda tu vida de cristiano luchando con lo mismo. Amén. Entonces, el altar de bronce, que significa ese sacrificio, de que Dios puso a un inocente en la cruz a causa de nosotros,
pero ese sacrificio fue perfecto y logró que nosotros pudiéramos restablecer nuestra comunión con Dios. Debemos anhelar el sacrificio de Cristo en nuestra vida porque ese sacrificio nos transforma. Dios pagó un precio, nunca olvides esto, Dios pagó un precio muy alto por tus pecados. Y cada vez que tú quieras como contemplar en tu propia vida el volver atrás como cristiano o el permitir en tu vida ciertos pecados y decir, ¿qué importa? Nadie me está viendo, igual está la gracia, tú tienes que recordar el altar de bronce. Tú tienes que ir a la cruz, tú tienes que recordar el sacrificio, tú tienes que recordar que Jesús era inocente y que derramó su sangre por ti. Amén. Ese altar entonces es la metáfora del verdadero altar que está en el cielo, en donde Jesús se presentó como ofrenda delante de Dios. Ya las ofrendas no eran como en el Antiguo Testamento. Se hablaban de holocaustos, ofrendas vegetales, sacrificios de paz, tórtolas, cabras. Ya esas ofrendas pasaron. Jesús se presentó por una vez y para siempre en el altar de bronce del cielo y ofreció su propia sangre. Amén. Y fue un sacrificio perfecto. Así que yo te animo a que también anheles, nunca olvides la cruz. La cruz debe marcarte como creyente, no ser un creyente facilista, simple, sino ser un creyente profundo, que medita también en la cruz, que medita también en el sacrificio, amén, y que no solo lo toma para sí, sino que lo comparte a otros para que otros puedan ser salvos, para que otros sean transformados por esa cruz. Amén. No podemos ver la cruz y seguir siendo indiferentes. La cruz tiene que afectar nuestro diario vivir. Ese sacrificio tiene que hablarnos a diario. Amén. Y retarnos como creyentes. Amén. Amén. Dígame un fuerte amén si está allí recibiendo la palabra. Te estoy animando a que tengas otros anhelos en tu vida cristiana, a que crezcas como creyente, a que tengas una nueva dimensión de la presencia de Dios y puedas crecer allí, amén. Y lo último, para terminar y orar, Éxodo 30, anhelemos la santidad, ¿sí? No son anhelos a veces muy llamativos para las personas, pero si tú quieres crecer como creyente y quieres una mayor profundidad en tu vida, debes tener estos anhelos en tu vida, debes anhelar la santidad. Éxodo 30. 17 al 19. Y vamos a hablar de la fuente de bronce. Éxodo 30. Y dice, la fuente de bronce, ese es otro mueble que nos habla de ser lavados. Y mira, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce. Ya sabemos que el bronce significa el juicio de Dios. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y mira lo que va a pasar. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Amén. Y esta fuente de bronce, que también tenía unas características, tenía un principal objetivo. Si el objetivo del altar era tener sangre allí, los sacrificios, hacer sacrificios, el propósito de la fuente de bronce era lavar las manos de los sacerdotes. Cuando entraban ellos al tabernáculo a ofrecer los sacrificios, debían lavarse las manos. Y este símbolo de ser lavados nos habla de pureza, nos habla de santidad, nos habla de ser limpiados. Algo que debía permanecer en esta fuente era el agua. Y tú sabes que el agua es símbolo de la limpieza que Dios hace en nuestra vida. Y Jesús mismo lo confirmó. Por favor, ve a Juan en el versículo 8. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos antes de morir en la cena, Él hizo un acto que quedó para recuerdo de todos nosotros, Juan 13:8. Y vamos a leer, por favor. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Y voy a leer desde el 5, desde el 4. Entonces, por favor, me siguen. Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto. Recordemos, el manto era un símbolo de la autoridad de Dios como Dios, ¿sí?
y tomó una toalla y la ciñó. La toalla es el símbolo de él como hombre, ¿sí? Que vino a ser encarnado, a hacer un sacrificio. Luego puso agua, al igual que esta fuente de bronce en donde debía permanecer el agua. Él puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar ¿qué? Los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla que estaba ceñida. Luego le dijo Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo comprenderás. Y el verso 8 dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tienes parte conmigo. Y el tema de que Dios nos lave, de que Dios nos limpie a diario, tiene que ver con restaurar nuestra comunión con Dios a diario. Porque no podemos estar sucios, recordemos, todos los días vamos a ensuciar nuestra vida con algo porque siempre habrá en nosotros la naturaleza pecaminosa, pero necesitamos a diario ser lavados por Dios. Y Jesús nos habla de ser lavados. Él le lavó los pies, ¿por qué? Porque los pies es como un símbolo de cuando tú vas en el camino y ellos en ese entonces usaban unas sandalias que se llenaban los pies de polvo. Y ese polvo nos recuerda el pecado en el mundo. Ese polvo es como que nuestros pies están sucios porque estamos andando en el mundo, porque todavía no hemos ido a la presencia de Dios, ni Cristo ha vuelto por su iglesia. Así que cada día estamos expuestos a ensuciar nuestra vida con pecados, con pensamientos, con malas acciones, ¿sí? Y debemos siempre anhelar, así como Aarón y sus hijos debían lavarse antes de seguir a la presencia de Dios, nosotros también debemos anhelar esa limpieza en nuestra vida. A veces nos acostumbramos tanto al pecado, ¿sabes? Y no te estoy hablando porque tenemos como la mentalidad de pensar, pecados son aquellos pecados grandes que yo ya no cometo, yo no he matado a nadie, no fornico, no adultero, no mato a nadie. Y nosotros pensamos en pecado, no robo, quizás no robo, no hago esos grandes robos, pero hay cosas pequeñas que también pueden dañar nuestra vida y dañar nuestra comunión con Dios. Y nosotros debemos anhelar tanto la santidad, ¿sí? Es algo que no, para los creyentes de hoy en día, saben que el mundo se ha metido tanto en la iglesia que a veces la gente como que deja pasar y dejamos pasar cosas y no estamos como continuamente en la presencia de Dios pidiéndole también, anhelando en nuestra vida la santidad, el tener nuestra vida limpia, el tener nuestro corazón limpio, ¿sí? Que si fallé, que si dije una mentira, que si hablé mal de alguien, de inmediato, en la noche o en la mañana, cuando tienes tu devocional, pedir a Dios ser limpiados. Y a eso me refiero cuando anhelemos la santidad, ¿sí? Que no nos acostumbremos como a estar sucios y ya, porque es un sucio pequeño, sino a veces, y esto se me viene ahora a la mente un ejemplo de cuando los niños pequeños salen al parque y pueden estar jugando allí con el pasto, con la tierra y ensuciar sus vestidos. Y si se comparan, y si hay más niños allí jugando y ensuciándose, pues si se comparan entre ellos se van a ver sucios, se van a ver normales. Pero si llegas a tu casa y tienes un traje limpio y lo comparas, pues ahí ya vas a ver que el tuyo está sucio. Y tú tienes que compararte a Jesús, ¿sí? Amén. No tal vez ver la vida de otras personas y decir, no, yo soy un poco mejor. Mi vida está un poco más limpia. Mi vida está un poquito más santa. No. Tú a diario tienes que anhelar la santidad y como la anhelas siempre es comparándote a Jesús. Amén. Es mirando en la palabra porque sabes que la palabra también nos limpia. Jesús le dijo a sus discípulos que dijo de sus discípulos que ellos ya habían sido limpios por la palabra que les había compartido. Y si tú quieres a diario ver en verdad si estás limpio o sucio, tienes que ir a la palabra. Y la palabra te va a decir si estás limpio o si estás sucio. Pero yo te aseguro que a diario necesitamos ser lavados. Así como había esta fuente que necesariamente debía lavar los pies y las manos de los sacerdotes, hoy en día tú y yo también a diario necesitamos anhelar ser limpios por la presencia de Dios. Y el agua también, sabes, es símbolo de la palabra, es símbolo del Espíritu Santo. Y dice, cuando Jesús le dice a Pedro, si no te lavo no tienes parte conmigo, quiere decir que Jesús anhela que nos presentemos santos delante de Él. Y quiere limpiarnos. Y eso de tener parte con Él tiene que ver con tener una comunión perfecta, ¿sí? Dios puede obrar por gracia en nuestra vida y siempre lo hemos dicho y no
siempre lo decimos, Dios puede darte las cosas y puede sanarte, pero no te quedes solo dependiendo de la gracia, aunque la gracia es maravillosa y es tremenda. No vamos a minimizar la gracia, ni más faltaba. Pero anhela también la santidad, anhela también tener una comunión y una conexión mayor con Jesús y con su presencia. Y Dios desea que caminemos constantemente en santidad. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos va mostrando qué cosas hay pecaminosas en nuestra vida para que corramos a ser siempre lavados, ¿sí? Y esto también pasaba en el atrio, ¿sí? No dejemos que la falta de limpieza en nuestra vida interrumpa nuestra comunión con Dios y que nos convirtamos en cristianos aparentes. Dios nos guarde de eso. En que aparentamos una piedad, porque ¿sabe quién hacía eso? Los fariseos en el tiempo de Jesús. Aparentaban una piedad, pero internamente estaban sucios y ellos no veían su necesidad interior de estar limpios. Así que guarda tu vida de estas cosas y anhela también interiormente tener esa misma santidad que aparentemente muestras en tu exterior. Amén. Necesitamos Amén. entonces también anhelar la santidad de Dios. Entonces, 3 cosas que quiero invitarte a que anheles. Que anheles a Jesús, que anheles su presencia, que anheles estar allí delante de Él, que anheles el sacrificio de Jesús, que esta cruz no sea como, ay, sí, la cruz y una vez al mes en mi iglesia celebramos la cena y repetimos que el sacrificio y que Dios volverá y que Jesús volverá. No, sino que a diario este sacrificio te afecte tu manera de vivir, tu diario vivir, ¿sí? Y la manera en cómo le compartes esto a otras personas, le llevas este mensaje a otras personas. Y lo tercero es que anhelemos la santidad. Anhela la santidad, el ser lavados, el ser limpiados. A diario nuestra vida se llena de polvo del camino y necesitamos continuamente estar siendo lavados, como eran lavados estos sacerdotes en esa fuente de bronce, que tenía el propósito de mostrarnos lo que vendría en Cristo, que Él nos lavaría con su preciosa sangre. Amén. Y bueno, ya para cerrar y volviendo al tema del anhelo, en el Salmos 84, esta palabra anhelo, cuando el salmista, y quiero que cerremos nuevamente en Salmos 84, verso 1 y 2. Voy a leer muy despacio nuevamente este anhelo. El salmista dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios. Y cuando dice el salmista anhelar, en el texto original, en el hebreo original, esta palabra anhelar significa kasaf, ¿sí? Deseo. Anhelar igual a deseo, bueno. Pero hay una palabra que me gustó mucho y que yo quiero compartirte y quiero que sea un rema en tu vida. Y créeme que la comprendo muy bien esa palabra. Significa anhelar significa acosar, ¿sí? Y yo entiendo esa palabra acosar y lo digo pues aquí un poco graciosamente porque tengo una hija que me acosa mucho en muchas cosas y ya yo sé qué significa acosar. Lo entiendo desde otra dimensión. Pero quiero que comprendas que cuando este salmista dijo que anhelaba ardientemente, está hablando también de una palabra que se denomina acosar. Y yo te voy a invitar a que acoses a Dios, ¿sí? Suena extraño, pero en el sentido de esa intención insistente todo el tiempo por la búsqueda de Dios, por buscar su presencia, por buscar su santidad, a Dios eso le agrada, que le acosemos, ¿sí? No solo las bendiciones, sino a Dios mismo. Estoy pensando en mi hija ahora que digo esta palabra acosar. Insistentemente, por eso este hombre habla de ardientemente, era un intenso, el salmista era un intenso cuando decía que anhela su alma ardientemente, anhela los atrios de Jehová. Él se estaba refiriendo a todo esto que hemos hablado, a lo que ocurría en ese atrio, a esa puerta de entrada, al ofrecer los sacrificios en donde se intercedía, al derramamiento de la sangre, al perdón que ocurría allí mientras se hacían los sacrificios, al lavar las manos como un símbolo
como esta limpieza. Todo esto él anhelaba, él sabía que Dios estaba en medio de todos estos ritos, de todo esto que ocurría en los atrios, pero sabía también que allí en el tabernáculo, en donde moraba la presencia de Dios, estaba la presencia de Dios mismo. Así que yo te animo a que persigas a Dios en oración, a que lo acoses, a que lo anheles, a que no bajes la guardia, a que seas un cristiano de otra envergadura, ¿no? No solo el cristiano que solo se dedica a pedir cosas, a tener cosas y ya, sino que vayas más profundamente a la presencia de Dios y encuentres nuevas revelaciones y encuentres su presencia misma y tengas otros testimonios que contar, amén. Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Ya para finalizar, por favor, vea el Salmos 92, versículo 3. Hay otra promesa para quienes están buscando los atrios de Jehová. Salmos 92, 13. Y yo con esto, yo quiero profetizar esto sobre tu vida. Yo quiero decir de parte de Dios. Quiero decirte esto de parte de Dios. Que si tú buscas la presencia de Dios, que si tú buscas lo que hemos hablado hoy, estar en los atrios y todo el significado espiritual que esto tiene, dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Yo hoy profetizo sobre tu vida que si tú eres un cristiano que busca los atrios de Jehová y la implicación que ello tiene en relación a su presencia, a meditar en su sacrificio, a que ese sacrificio te transforme, a que anheles la santidad, tú vas a florecer. Tú vas a florecer, tu vida va a florecer en todos los aspectos, en todas las áreas, no solo en el área espiritual, esto se va a ver en el resto de áreas de tu vida, amén. Y si tú estás en los atrios, si tú estás plantado en la presencia de Dios, tu vida va a florecer. Y con esto termino antes de orar, amén. Cierra allí tus ojos. Gracias, Dios, porque tu palabra es un claro ejemplo, Señor. Tu palabra es un espejo que nos muestra lo que tú anhelas de nosotros, Señor. Y yo sé que es bueno anhelar las cosas materiales, yo sé que es bueno anhelar los viajes, la familia, tener hijos, todas estas cosas. Es bueno anhelarlas, Dios, pero más que esto, tú anhelas que te anhelemos, Señor. Que volteemos nuestra mirada y te miremos a ti y nos acerquemos como cuando nos acercamos a la persona amada para abrazarle, para besarle, para entregar nuestro corazón, Señor. Y yo oro para que mis hermanos también en su vida espiritual desarrollen en su corazón, en su intimidad contigo, un anhelo por tu presencia, Señor. Como este salmista que decía que anhelaba ardientemente y era como un anhelo de acosar, de perseguirte, de estar allí en los atrios, de meditar en los atrios. Él anhelaba eso como un fuego en su corazón. Y era porque él comprendía espiritualmente lo que ocurría allí, lo que implicaba el atrio, lo que implicaba la presencia de Dios, lo que implicaba la casa de Dios. Y oro para que nosotros, en cada uno de nosotros también nos sea revelado ese anhelo y que podamos ser cristianos más profundos en tu presencia, no superficiales, que anhelemos tu presencia que es tan dulce, que es tan buena, que es tan preciosa, que es tan, como decíamos, plena, tan plena. Si tú quieres plenitud en tu vida, anhela la presencia de Dios, anhela a Jesús, anhela ese sacrificio que Él hizo por tu vida, anhela ser santo, ser limpio cada día de tu vida. Señor, yo oro para que cada uno de mis hermanos pueda crecer en tu palabra y en el conocimiento tuyo, Señor. Y te damos gracias. Hoy yo sigo en mi corazón solo diciéndote a ti, Jesús. Más que una oración por mis hermanos, una oración diciendo, te queremos anhelar, Señor. Te queremos anhelar. Más que anhelar la comida, el vestido, las cosas. Queremos anhelar de ti, Señor. Anhelar tu presencia. Anhelar un toque tuyo, Señor. Dice la palabra que si estamos plantados en tus atrios, vamos a florecer.
pero sí anhelamos tu presencia, Señor. Y hoy dejamos este tiempo, Señor, con este corazón, con este sentir de anhelarte. Porque yo sé que tú quieres que anhelemos tu presencia, que no nos distraigamos de los afanes del mundo y de la vida, y que tan solo anhelemos. Que de ahora en adelante se vuelva un anhelo constante en nuestra vida tu presencia, Señor. Que sea el primer anhelo al despertar, poder escucharte y poder estar contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo sé que estás ministrando a cada vida, Señor. Y estás diciendo a cada persona, te espero para encontrarme contigo. Anhélame y me encontraré contigo. Anhélame y te revelaré mi plan. Anhélame, anhélame como anhelas otras cosas. Anhélame. Tú has dejado mi anhelo a un lado y estás anhelando, estás detrás. Dios me muestra personas que están detrás de otras cosas. Están de manera ardiente, pero detrás de otras cosas, de otros propósitos en su vida. Y han dejado a Dios en el segundo, en el tercero, en el cuarto lugar. Y Dios te dice, no quiero esto, hijo. Quiero que restaures ese primer lugar y quiero que me pongas a mí en el primer lugar. Andas detrás de tus afanes, andas detrás de otros anhelos y no me buscas a mí. Y no me buscas a mí. Solo buscas las cosas que yo te doy. Y solo te quedas allí tranquilo porque piensas que ya te he respondido, pero te falta la mejor parte, te dice Dios. Y la mejor parte está en mi presencia. Gracias, Señor. Que no nos conformemos con una oración del pastor o de la pastora o del líder o del que me envían por YouTube o de la meditación que me envían, el audio, que no nos conformemos con esto. Yo te hago un llamado y te digo, no te conformes con esto, porque esto es la superficialidad, estos son migajas. Realmente ve a lo profundo y tú mismo anhela y busca la presencia de Dios para que en verdad seas saciado. Padre, gracias por este tiempo, por este día. Bendigo a mis hermanos que se han conectado. Les deseo un lindo día, una linda semana, nuevos retos, no solo en tu vida secular, en tu vida profesional, en tu vida familiar, sino en tu vida espiritual. Yo te digo en este tiempo, nuevos retos sobre tu vida espiritual con Dios. Allí en donde nadie más te ve, solo Dios y tú. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. ¿Tú vas a terminar? Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por la palabra y qué palabra, ¿no? Que el Señor nos ayude a acosarlo. O sea, ¿usted ha tenido una deuda y lo han acosado? ¿Sí? El banco, un amigo o algo así. Así como lo han acosado, o usted tal vez que alguien le debía algún dinero y usted empezó a acosarlo, págueme. Pues esa misma actitud, pero con Dios. O sea, todos los días. Y de alguna otra manera, nosotros como iglesia lo estamos acosando 3 días a la semana como iglesia. Pero lo importante es que lo hagamos cada uno de nosotros. Gracias por esa palabra, Angélica. Y qué bueno que aclaró que quien la acosa es Sara y no su esposo, ¿no? Yo no la acoso, o sea, yo no la acoso porque, Para en fin, nada. no soy de ese estilo, ¿no? Yo sí te acoso. Sí, ella sí me acosa, que mejor dicho, en fin. Pero bueno, gracias a Dios por esa palabra, vamos a orar. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, 8 de la noche. Y quedamos ahí pendientes, ¿listos? Un gran abrazo, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por esta mañana, por habernos dado la oportunidad de buscarte. Qué privilegio poder estar aquí. Hoy lo hacemos acá,
en un apartamento, cada uno de nosotros en su casa, acá en la tierra, pero vendrá el día, Señor, cuando lo haremos ya frente a frente, estaremos frente a ti, ya será en tu misma presencia, en tu santa presencia. Pero mientras llega ese día, pues tenemos este privilegio de hacerlo, Señor. Que nosotros anhelemos tus atrios, anhelemos tu presencia, anhelemos tu sacrificio, lo que hiciste por nosotros, Señor. Que nosotros anhelemos la santidad, que tú seas formado en nosotros, Señor. Que eso sea lo que más anhelemos, más que cualquier cosa terrenal, más que cualquier sueño terrenal, te anhelemos a ti, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, Señor. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Nos vemos mañana si Dios lo permite y cualquier cosa estamos ahí atentos. ¿Listos? Un gran abrazo, que descansen y muchas bendiciones. Bye, bye.